¿Qué tal? ¿Cómo están? Les doy la bienvenida a este Pasos Perdidos. Aquí estamos en una jornada con una cantidad importante de comisiones en la Cámara de Diputados. Acaba de concluir un largo plenario que comenzó 11:30 aproximadamente de la mañana, donde la diputada Pamela Beirazay, titular de la Comisión de Transporte, daba por finiquitado el debate en las comisiones de la búsqueda de privatización de la empresa Aerolíneas Argentinas. Estuvo acompañada por el diputado José Luis Espert de el bloque de Libertad Avanza y presidente de la Comisión de Presupuesto, y finalmente se ha llegado al dictamen de estas iniciativas. Se ha sintetizado una iniciativa y a partir de eso se han presentado un dictamen mayoritario con una importante cantidad de firmas, 35 firmas, y además 3 otros dictámenes de minoría. De esto vamos a estar hablando el rato que tengamos hasta conectar con la próxima comisión, que también va a estar desarrollándose en unos minutos, alrededor de las 17 horas, y también repasando los puntos más destacados de algunos de los diputados que participaron de esta comisión, que comenzó con la presencia de 16 invitados especiales, 16 expositores con diferentes perspectivas respecto a la privatización de la aerolínea de bandera, que dieron primero su punto de vista, y hubo bastante crítica a la argumentación que se da para el proceso privatizador. Lo que se hace es habilitar al Gobierno Nacional, a través de una ley, a iniciar un proceso de privatización de la aerolínea de banderas, una de las empresas que había quedado excluida de la ley Bases en el tratamiento que se dio en el Senado de la Nación. Eso fue uno de los puntos argumentativos que sostuvo sobre todo la oposición, que rechaza esta iniciativa, tanto de Unión por la Patria como del Frente de Izquierda, quienes participaron con sus argumentos, sobre todo en relación a esta discusión. Por otro lado, bueno, se han presentado algunos proyectos alternativos en disidencia parcial, con otras propuestas alternativas, así que en instantes, cuando le dé la bienvenida a mis colegas, estaremos compartiendo con ustedes todo el análisis respecto a la comisión que pudieron ver aquí en este momento, pero hubo otras en simultáneo que también se estuvieron realizando para poder, en definitiva, avanzar con otros múltiples temas. Algunos van a salir en posterioridad cuando concluyamos con la transmisión en vivo de cada una de las comisiones, que coinciden obviamente con nuestro horario. Por eso les decía que vamos a repasar toda esta información respecto al debate de Aerolíneas Argentinas y también el anticipo de lo que mañana va a tener como protagonistas a los aeronavegantes, también, que es un importante paro convocado por la Confederación del Transporte, y el día jueves continuidad de otra medida de fuerza, en este caso del transporte automotor. Pero le doy la bienvenida aquí rápidamente a mis colegas para compartir este análisis breve que vamos a poder hacer en este ratito. Claudio Mardones, ¿cómo estás? Bienvenido, buenas tardes. Amanda Alma, muy buenas tardes. También saludo a Antonio Ricovene. Bueno, muy buenas tardes. 5 horas de debate a partir de las 11:25. Fue que este plenario de las comisiones de transporte y de presupuesto, en una semana en donde no se debate el presupuesto 2025, pero sí se retomó. Se retomó el debate en torno a la privatización de aerolíneas en un momento en donde el PRO fue uno de los principales impulsores junto con la Libertad Avanza. De hecho, ese, Amanda, es el dictamen de mayoría con 35 firmas. No es el único, ahora lo vamos a contar en un ratito, pero en el caso específico del dictamen del PRO y de la Libertad Avanza, un dato también, un giro en torno a lo que fue el decreto firmado por el presidente Javier Milei, también para poner sujeto a privatización Aerolíneas Argentinas, y todo esto en el contexto de la previa del paro de mañana. ¿Cómo estás, Antonio Ricovene? Bienvenido. Amanda Alma, ¿cómo estás vos? ¿Cómo está Claudio? Sí, una jornada muy intensa, acalorada en la ciudad de Buenos Aires, lo que tiene que ver con la actividad política y, una vez más, ¿no?, como nos contaba Claudio, el desafío que va a tener el gobierno para poder llevar este despacho al recinto de la Cámara de Diputados, donde quedó loteado 4 dictámenes emitidos, y bueno,
la posibilidad de que por primera vez con la ruptura del bloque radical empiece a verse esa partición de aguas en los distintos despachos. También hubo sorpresas y en un ratito las vamos a ir analizando respecto a otro bloque que, si bien no tiene una expectativa o una tensión interna tal de partirse de ningún modo, sí tuvo expresiones diferentes, como es el caso de la coalición cívica, y vamos a estar analizando también más en detalle cada uno de los dictámenes que se pudieron firmar en la jornada del día de hoy. Antes, repasamos el clima que hay hoy a esta hora en la ciudad de Buenos Aires, para tener bien en claro cómo sigue la temperatura en los próximos días. A esta hora hace 29 grados, es la temperatura que se está registrando a esta hora, y ya anticipando, planteando un poco los máximos que hubo para el día de hoy, se estaba previendo 32 grados y 20 de mínima, mucho calor en la ciudad de Buenos Aires, ya se acercan las temperaturas altas del verano. Para mañana miércoles se prevé 31 grados de máxima, 21 de mínima, y para el jueves bajando lentamente la temperatura hacia un fin de semana donde puede haber lluvias, sobre todo el sábado de la Marcha del Orgullo, el 2 de noviembre. Ojalá que no pasen muchas cruces de sal para que no llueva el día sábado, porque el jueves hay 29 grados de máxima, 20 de mínima, y empiezan a aparecer las nubes en el horizonte y la temperatura que puede llegar a bajar entonces, y que, se agüe un poco una de las marchas importantes de este año, que tiene que ver con la Marcha del Orgullo el próximo 2 de noviembre, que va a tener un epicentro aquí en el Congreso de la Nación, el cierre de la marcha que comienza desde temprano en la Plaza de Mayo. Y estamos repasando, como decíamos, lo que pasó hoy en un plenario tenso, de muchas discusiones a lo largo de la jornada. En instantes vamos a conversar sobre eso, pero empecemos a repasar lo que decía la diputada Oliveto de la coalición cívica respecto al proceso privatizador de Aerolíneas Argentinas. Ya desde la ley bases se aprobó la privatización de Aerolíneas en diputados y que se trabó en el Senado. Veremos cómo es el derrotero de este proyecto. Lo que sí quiero decir que somos un país grande, es un país plural, un país con mucha territorialidad, con realidades distintas, y hay que asegurar las rutas, porque la conectividad en un país tan grande como el nuestro es muy importante. Decía esto Paula Oliveto en el contexto del debate, la veíamos con el fondo del banner de Diputados TV, que se daba justamente en la antesala de este anexo C, que finalmente hace algunas horas se pudo comunicar y se pudo plantear la firma de dictámenes. Ella finalmente, Claudio, participó del dictamen de Encuentro Federal o del dictamen oficialista que avanza en la privatización. Hay distintas perspectivas dentro de la coalición cívica respecto a este tema. 8 firmas es el dictamen de Encuentro Federal, que también tiene el gancho, la rúbrica de Maximiliano Ferraro de la coalición cívica, pero una posición distinta tuvo la de Oliveto, que forma parte, si no me equivoco, de las 35 firmas que sostienen el dictamen de mayoría impulsado por la Unión Cívica Radical, un sector de la Unión Cívica Radical, el PRO y la Libertad Avanza. 35 firmas que finalmente cumplen con una parte de los objetivos que se había trazado el oficialismo, que era contar con dictamen para esta semana. Y en aquel momento, cuando habían dispuesto ya la convocatoria de este plenario, la idea es que eso desembocara en una sesión para esta misma semana y que eso implicara una media sanción para este dictamen de mayoría. Lo que sí queda claro, no pasa por estos 35 firmas, por la división de la coalición cívica, sino también por el rol que van a tener los dictámenes de minoría, el rechazo y este dato nuevo, ¿no? La coincidencia entre Encuentro Federal y Democracia por Siempre, el bloque que se separó del conglomerado que conduce Rodrigo de Loredo, y que desde la semana pasada, el jueves por la noche, son 2 bloques en vez de 1. Y algo no menor, todavía no conocemos la posición del bloque Innovación Federal, este bloque de 8 diputados que aglutina y responde a los gobiernos provinciales de Río Negro, Salta y Misiones, que se resistieron a la privatización de aerolíneas cuando fue el debate de la ley bases, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado de la Nación, a la expectativa también de qué es lo que va a ocurrir, porque Diego Giuliano, ex ministro de Transporte, durante el debate también dejó trascender la posibilidad
de una judicialización de esta ley, entendiendo que el Senado en sus modificaciones rechazó la privatización de Aerolíneas Argentinas, entendiendo así que no puede tratarse este tema hasta el año que viene. Claro, la cuestión reglamentaria tiene que ver específicamente con la discusión en torno a el estado parlamentario de un debate, ¿no? Lo que dice el reglamento tiene que ver justamente con que una iniciativa que es rechazada no puede ser vuelta a tratar nuevamente en el mismo año parlamentario. Se tiene que esperar por lo menos la conclusión de ese periodo para que pueda accederse a un debate de la misma materia. Y aquí, bueno, hubo mucha discusión, hubo argumentaciones incluso de quienes defienden el proceso privatizador de Aerolíneas Argentinas, sosteniendo que no se daba tal cuestión, sobre todo porque cuando se votó la revisión aquí en la Cámara de Diputados de la sanción del Senado, no había aparecido, había sido retirado ese del listado de privatizadas o de empresas posibles a privatizar Aerolíneas Argentinas junto a Radio y Televisión Argentina y el Correo Oficial, y de esa manera no había podido volverse a expresar nuevamente la Cámara de Diputados. Así que esa cuestión reglamentaria, que parece simplemente un debate justamente de interpretaciones del reglamento, termina siendo un argumento específico para su tratamiento o no en el recinto. Artículo 81 de la Constitución Nacional. Ese fue el punto disparador de los debates de interpretación reglamentaria. Lo vamos a repasar. El artículo 81 dice en su primera oración: ningún proyecto de ley desechado totalmente por una de las cámaras podrá repetirse en las sesiones de aquel año. Ese fue uno de los puntos que desataron distintas interpretaciones, controversias, tanto desde el oficialismo como del PRO. Remarcaron de que es una interpretación errónea porque finalmente no fue desechado por completo, entonces en ese contexto no opera la aplicación del artículo 81, su primera oración. Otros consideran que sí. Lo que sí queda claro es que independientemente de eso, bueno, el oficialismo avanzó de donde pudo para cerrar esta semana con un dictamen de mayoría de la privatización de Aerolíneas Argentinas, sin dar respuesta sobre algunos temas que le han planteado sus propios aliados. El planteo de Encuentro Federal y también de una parte del radicalismo gira en torno a la experiencia de la ley Bases, en donde, si bien apoyaron en aquel momento un paquete de privatización en donde Aerolíneas quedó afuera, todavía falta la constitución de la Comisión Bicameral de Seguimiento de Privatización. Vamos a seguir analizando todo lo que dejó esta comisión, que tuvo más de 5 horas de debate, pero ahora escuchamos al diputado Cafiero de Unión por la Patria refiriéndose al mismo tema. Nuestro bloque ha sido claro el primer día: estamos en contra de la privatización, estamos en contra de esta suerte de volver a cometer errores del pasado. Es lo que se está exponiendo aquí, lo que los trabajadores, las trabajadoras vienen a exponer aquí y vienen a contar con testimonio de trabajadores de hace 30 años, cómo fue ese ciclo de la empresa cuando se privatizó, cuando estuvo en manos privadas, y el salto que logró, el salto cualitativo, el salto en términos de conectividad y en términos de servicio que logró Aerolíneas Argentinas cuando estuvo con la gestión que tenemos al día de hoy, digamos, en manos estatales, digamos, con lo cual nos parece que es cometer nuevamente un error que ya se hizo en los años 90, y ahora con la prueba de lo que había sucedido, con el deterioro que tuvo la empresa, solamente podemos pensar que lo hacen o por negocios o por cuestiones ideológicas, por caprichos ideológicos de querer avanzar en algo que verdaderamente no le va a dar ningún resultado a los argentinos y argentinas. Nosotros continuamos con esa idea, nosotros vamos a rechazar cualquier tipo de dictamen que se haga en ese sentido, estamos en contra de la privatización de Aerolíneas, y lo principal es que hoy ha demostrado con números que la empresa no ha sido deficitaria durante el año pasado, con lo cual es una empresa que incluso genera también no solo en sus números, sino también todo lo que es la externalidad, cuántos vuelos y el turismo y las ciudades que viven y su economía vive a partir de tener Aerolíneas Argentinas y la conexión que ella brinda. Bueno, en definitiva, también hay que lograr ver todo ese entramado positivo que Aerolíneas Argentinas genera en los lugares que toca.
La voz de Santiago Cafiero haciendo un análisis también en el contexto de esta comisión y planteábamos justamente lo que pasó en definitiva con los dictámenes, pero también hubo una importante participación de invitados, ¿no?, en la jornada del día de hoy, que fueron 16 miembros de distintas organizaciones, algunos expertos también en temas de aeronavegación, con posiciones encontradas, algunos a favor y otros en contra, pero también parte de lo que se planteó es que, bueno, faltaba información en el debate. Algunos de ellos aportaron datos significativos sobre el funcionamiento de la aerolínea de banderas. Sí, un debate que trajo a la representación de los trabajadores, la representación gremial, lo vimos a Pablo Seriani, también algunos influencers, como Franco Rinaldi, que se presentaba como cientista político de la Universidad de Buenos Aires. Y sí, finalmente, bueno, el debate más caliente de los diputados y las diputadas que estuvieron defendiendo sus posiciones y también explicando los dictámenes. Uno de los dictámenes que, bueno, se detalló la explicación tiene que ver con el que conocimos de Encuentro Federal junto con Democracia para Siempre, donde se plantea un menú de 4 opciones para que el gobierno pueda definir qué hacer, pero siempre dejándole al Estado Nacional la posibilidad de tener participación accionaria en lo que tiene que ver con Aerolíneas Argentinas. Bueno, vamos a ver si en algún momento puede llegar a haber algún acuerdo con el otro dictamen, el dictamen oficialista, para poder llevar el tema al recinto. Y entre los invitados también se destacó la presencia de Alicia Castro, diputada de mandato cumplido, pero además una referente del sindicalismo de la aeronavegación. Y también trabajadores y trabajadoras. Por ejemplo, habló Hernán Nagrazo de la Gerencia Administrativa de Aerolíneas Argentinas y empezó a contar cuáles eran los objetivos corporativos que tenían y de qué modo venían trabajando. Y obviamente buena parte de esos trabajadores lo que insistieron fue primero las condiciones de calidad de Aerolíneas Argentinas, las auditorías realizadas por IATA, que es la Asociación Internacional de Transporte Aéreo Comercial, y también los detalles vinculados a la seguridad aeroportuaria. Un tema, y especialmente a la hora de la seguridad del vuelo, que fueron uno de los elementos que hicieron valer con mucha fuerza, especialmente los diputados de Unión por la Patria. Germán Martínez incluso tomó el guante de algunas acusaciones que había hecho el panperonismo en otro momento respecto a quiénes son los que están presuntamente atrás de una operación de privatización de aerolíneas en este momento. Habló de la aerolínea norteamericana Delta Airlines, por ejemplo, desde el punto de vista del titular de la bancada del panperonismo, una de las grandes corporaciones norteamericanas que están detrás del apuro y de los guiños para dar una señal que desde el punto de vista del principal bloque opositor, bueno, en este contexto condenaron también y cuestionaron la posición de los bloques intermedios también, ¿no? Ese es otro dato también que sorprende en el medio de este debate. En algunos casos cristaliza algunos de los argumentos que se esperaban, pero por otra parte también queda claro de que hay un sector de la oposición que está dispuesta a discutir una privatización mixta, es decir, una venta de acciones con mayoría estatal. La experiencia de YPF, digamos, como reflejo de esa estrategia política para, bueno, encontrar un punto medio también con un debate que tuvo resistencias en la primera parte del año. Por la voz del oficialismo vamos a repasar una parte de lo que decía Berti Venegas Lynch, diputado de La Libertad Avanza. Bueno, yo vengo insistiendo que el problema es más de fondo de lo que muchas veces se plantea, este asunto de que da pérdida a Aerolíneas. Me parece que ese es un agravante. El tema de fondo es que Aerolíneas Argentinas, como todas las empresas estatales, en su naturaleza tienen una contradicción en los términos de decir empresa estatal, porque una empresa tiene que ser fondeada por recursos privados de los socios, que les ha costado mucho trabajo conseguir, porque se debe a haber tenido éxito en otros negocios, porque solamente nos podemos beneficiar como empresarios ofreciendo bienes y servicios de mejor calidad a un mejor precio a otros y beneficiando la vida de otros. Sin embargo, cuando hablamos de empresa estatal, quiere decir que estamos poniendo a políticos jugando al rol de empresarios, porque lo hace con fondos de otro a través de los impuestos, y además usan resortes políticos para limpiar a la competencia
competencia, cazar en el zoológico, digamos, esto que el caso de Aerolíneas Argentinas es muy ilustrativo porque creo que tiene el share de los vuelos domésticos del 65%, porque claro, le han hecho la vida imposible a LAN, que se fue, con el tema, si se acuerdan, de las mangas, con el tema también de las rutas más rentables y demás. Entonces no tiene razón de ser. Y eso lleva muchas veces a preguntarnos en todos los aspectos del enfoque de la política, decir, che, ¿para qué queremos gobierno? Queremos gobierno, como yo lo veo, para que respete nuestros derechos, nuestras autonomías individuales, imparta justicia. Bueno, ese es un marco limitado del tema de la democracia, del rol del Estado. Ahora, si queremos que el gobierno nos haga feliz, tenemos que estar dispuestos a perder libertades, derechos y que nos metan las manos en los bolsillos y que termine siendo una granja humana como resulta ser ahora el Estado, que el 60% de lo que hacemos todos los días nos lo roba el Estado para las cosas que le pedimos. Si encima da pérdida, si encima hay kioscos y demás, y tenemos esta cuestión que en definitiva los pocos que pueden viajar, porque tengamos en cuenta también que los que no viajaron en su perra vida están financiando también Aerolíneas Argentinas, la situación no puede ser peor. La voz del oficialismo a través de Berta y Venegas Lynch sobre los argumentos por los cuales quieren avanzar y obtuvieron hoy 34 voluntades más, además la de Berta y Venegas Lynch, para acompañar este dictamen de privatización de la aerolínea de banderas, y mucho se dijo sobre todo del déficit fiscal, no es como el principal argumento que se escuchó por quienes acompañan este proyecto privatizador, y por otro lado la conectividad como uno de los argumentos fuertes también respecto a la necesidad de sostener una aerolínea de bandera. Entre esas dos discusiones, bueno, un montón de otros argumentos que tienen que ver con el proceso privatizador anterior, que es donde se sostiene en definitiva el decreto de necesidad de urgencia, el decreto simple del presidente Milei, que habilita la privatización de la aerolínea. Sí, hay que ver también lo que vaya a ser después la letra fina y el análisis que vayan a hacer las comisiones. Recién Claudio hablaba de la mixta revisora de cuentas, es uno de los puntos pendientes. Y también las diferencias que empiezan a aparecer sobre, bueno, cuál va a ser la relación que tenga la privatización con la ley de reforma del Estado, esa ley del menemismo del 89, creo que es, en la que se avanzó con una serie de privatizaciones. Bueno, ¿cuál va a ser ese esquema? ¿Cómo se va a fiscalizar esas ventas? ¿Cuál va a ser el precio final que se le ponga? Ahora vamos a seguir repasando un poco más el análisis, pero escuchemos lo que decía Pablo Juliano, justamente el presidente de Democracia para Siempre, el nuevo bloque constituido con quienes se separaron del radicalismo. Estamos viendo, bueno, el devenir de las distintas ideas y proyectos que están dando vueltas. Nosotros tenemos una mirada que tiene que ver con que no puedes mirar para el costado en la situación que atraviesa la empresa, pero tampoco podemos dar un cheque en blanco, que no nos gustaría sumarnos a una iniciativa que dé un cheque en blanco en la privatización, porque es una experiencia que ya en la década del 90 atravesamos como pueblo, como argentinos, y no creemos que tampoco sea sacársela de encima, desentendiéndose el Estado del rol que tiene estratégico en términos de la conectividad. Es decir, que podrían ir por un camino, por ejemplo, una alternativa mixta. Nosotros estamos trabajando con una alternativa mixta que nos saque de ese laberinto de discutir ideas que son del pasado, cuando ya la Argentina probó con la privatización y somos conscientes del desguace, el desmantelamiento, y aparte estaríamos no poniendo en valor el esfuerzo que hicieron los contribuyentes hasta acá, que mes, año tras año, con la plata de los contribuyentes se fue levantando la situación de aerolíneas. Es decir, eso es plata de todos los argentinos que nosotros tenemos la responsabilidad de hacer valer. Y Juliano lo anticipaba en relación a, bueno, esta alianza que un poco se había planteado en estos días respecto al acercamiento de Democracia para Siempre a Encuentro Federal, el bloque que conduce Miguel Ángel Pichetto. Y esto habla, bueno, podríamos decir, de la primera prueba que afronta el flamante bloque que conduce el bonaerense Pablo Juliano, luego de lo que fue esta segunda división que vive el bloque del radicalismo desde diciembre de 2021, 33 voluntades que quedan fragmentadas en dos conglomerados. Bueno, desde el jueves que se oficializó la creación del nuevo bloque, la pregunta era, bueno, ¿cuál va a ser el esquema de alianzas? ¿Cómo va a ser su intervención en esta etapa
legislativa, en donde, bueno, se está precalentando ya el momento de las definiciones del presupuesto 2025, no esta semana, porque el epicentro giraba en torno al plenario de comisiones que terminó hace un ratito, que terminó con 4 dictámenes y que en este contexto, finalmente, el bloque Democracia por Siempre, sus integrantes, los que forman parte de las comisiones de transporte y de presupuesto, le pusieron el gancho junto con Encuentro Federal y con un diputado de la coalición cívica, con Maximiliano Ferraro, a esta propuesta de abrir un proceso de privatización, pero con venta de acciones, mayoría estatal, una de las alternativas, y participación privada. En un instante estaremos conectando, cuando volvamos de la pausa, con la Comisión de Población y Desarrollo Humano, que se está convocando a las 5 de la tarde. Están comenzando a llegar los diputados para dar pie a esta comisión, que más que nada tiene para revisar una serie de proyectos de declaración. En este caso son importantes para cada uno de los territorios. La comisión está presidida por la diputada radical Sara Pura. Ella sí está dentro del bloque que conduce de Loredo, así que en un ratito vamos a estar tomando contacto ya con la comisión. Los proyectos de declaración tienen que ver con aniversarios de ciudades, aniversarios de fechas importantes para los distritos provinciales, sobre todo al interior de las provincias incluso, que le da cierta relevancia para el desarrollo o de fiestas nacionales o de algunas actividades que cuentan con el acompañamiento entonces del Congreso de la Nación. Pero todo esto después de la pausa, volvemos en instantes. En este momento, millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado de la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. Dengue, Zika y chikungunya. Presta atención a estos síntomas. Si tenés fiebre alta, 38 o más, de 2 a 7 días de duración y dolor de cabeza, en especial detrás de los ojos, muscular
muscular y de las articulaciones, diarrea, dolor abdominal, náuseas y o vómitos, malestar general, cansancio, decaimiento, erupción en la piel, sangrado en nariz, encías u otras partes del cuerpo, no te automediques, toma mucho líquido, usa repelente y acércate a un centro de salud. Hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. Seguimos aquí en Pasos Perdidos y les anticipábamos antes de la pausa que en cualquier momento va a comenzar la comisión que preside la diputada Sara Pura. Estamos viendo algunas imágenes, todavía convocándose después de esta larguísima comisión plenaria de presupuesto y de transporte, donde muchos legisladores, muchas diputadas y diputados participan también de la Comisión de Población y Desarrollo Humano, que si bien no tiene temas de resolución en términos de proyectos de ley, sí tiene varias declaraciones de interés por parte del Congreso de la Nación, alrededor de 26 declaraciones de interés de distintas acciones, aniversarios de ciudades, aniversarios de hechos políticos y culturales de cada uno de los distritos, y por eso toda la atención todavía sigue con las repercusiones de la firma del dictamen por la privatización de Aerolíneas Argentinas. Al inicio de la comisión no se esperaba que hubiera, bueno, no es que no se esperaba, había un rumor de que el oficialismo quería, obviamente, tener su dictamen. De hecho, nos lo anticiparon en el día de ayer aquí en el programa. Pero, Claudio, se esperaba que con la convocatoria de 16 expositores por ahí fuera un trámite un poco más a largo plazo. Pulseada, una pulseada también en términos de los tiempos, en términos también de garantizar conocer el punto de vista de quienes están a favor y en contra de la privatización de Aerolíneas Argentinas, obviamente voces calificadas y en ese contexto la previa de lo que pasó luego, que era la cristalización de las posiciones de cada uno de los bloques para llegar al dictamen. Entre el apuro, los expositores y el dictamen, bueno, quedó esta foto política. Finalmente, el plenario de las comisiones de transporte y de presupuesto concluyeron con un dictamen de mayoría, 35 firmas del PRO, de la Libertad Avanza y del grueso de la Unión Cívica Radical y 4 dictámenes. 2 de rechazo y también esta alternativa que propone Encuentro Federal y Democracia por Siempre con un gancho de un diputado de la coalición cívica. Y ahí viene esta pregunta.
¿Alcanzan los votos para poder llevarlo al recinto? Bueno, ahí está la gran duda, porque parece que todavía no. De eso también vamos a conocer un poco la posición de uno de los integrantes del bloque Encuentro Federal, que conduce Miguel Ángel Pichetto y que estuvo también presente en la jornada del día de hoy en este plenario de comisiones. Se trata del diputado cordobés Ignacio García Aresca, que es un bloque importante para mediar en esta situación entre el impulso privatizador de algunos sectores, como es una parte del radicalismo, el PRO y la Libertad Avanza, y la negociación con algunos otros sectores que, si bien se oponen a esta privatización, bueno, se requieren los votos, como bien decía Claudio, para que haya 129 diputados sentados que habiliten el tratamiento y luego la mitad más uno de los presentes para que sea habilitado en definitiva esta votación. También tiene que ser siempre 129 como mínimo para que se pueda aprobar. Vamos a repasar lo que decía el diputado García Aresca hace un ratito nada más en el contexto de la comisión. La verdad que nosotros hoy vamos con dictamen propio, el bloque de Encuentro Federal junto con una parte del radicalismo trabaja para que lo que recién dijo Nicolás Massot en la comisión, nosotros lo que pensamos que nosotros tenemos que tener una aerolínea que se privatice, pero con el margen mayoritario que quede en el Estado y que tenga inversión de capitales privados. Y también aclarar que dentro del management también esté integrado en la misma forma, 51 a 49, pero la presidencia que quede en manos del privado. De esa forma, y lo hemos comprobado entre lo público y lo privado, en Córdoba tenemos un montón de empresas que se trabajan de esa forma y el claro ejemplo es YPF, que demuestra que trabajando con un buen management se puede hacer un montón de proyectos y que puedan salir adelante. La postura de Encuentro Federal, que buscará entre los sectores del radicalismo, sobre todo, ver qué hace también la coalición cívica. Una de sus diputadas acompaña el dictamen mayoritario, pero también la discusión de aerolíneas, Antonio, corrió un poco de eje este ímpetu que se había tomado la semana pasada respecto al tratamiento del presupuesto 2025. Sí, así es, Aman. En el oficialismo saben que son pocas las balas que le quedan de acá a fin de año. Tenían previsto cerrar el año con el debate del presupuesto, haciendo muchos esfuerzos por esquivar también lo que es la modificación de la ley 26.122 que tiene previsto dictaminar mañana, y buscar, bueno, una serie de proyectos que puedan también un poco llevar el tema de la discusión a lo que está pasando en el debate público. Mañana hay nuevamente un paro de transporte que va a afectar líneas de trenes y subtes acá en la ciudad de Buenos Aires. Para el jueves se espera otro paro, pero esta vez de colectivos. Y el gobierno lo que busca nuevamente es poner en discusión temas de la agenda pública, traerlos acá al Congreso, más allá de si después van a ser o no tratados en el recinto, que ese será otro cantar, porque como veníamos diciendo, este tema con aerolíneas viene complicado para juntar los votos, pero sí, como decías, corrió de agenda al presupuesto. Veníamos de varias sesiones informativas los días martes. La semana pasada estuvo Daniel Scioli, también había estado la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, y la oposición, que también sigue insistiendo con la presencia del ministro de Economía, Luis Caputo, del que por ahora no hay novedades. Exactamente, y también en esa relación la participación y la voz de los distintos bloques opositores, ¿no? La demanda de la presencia de funcionarios de más alto rango, como la ministra Petovelo, el propio ministro Caputo. Todavía está prevista la presencia del ministro de Defensa, Luis Petri, también la preocupación por los temas de salud, que son parte de la agenda también cotidiana, si eso se va a poder trasladar a la semana que viene con una serie de reuniones. Al menos por lo que muestran en el oficialismo es que no encuentran grandes obstáculos, al menos en la agenda, para llegar a fines de noviembre con un dictamen de mayoría del presupuesto 2025. Dos lecturas, un Guillermo Francos que abrió la semana diciendo, el jefe de gabinete, que no les preocupaba tanto si no tenían presupuesto el año próximo. Un punto de vista divergente aportó el portavoz presidencial Manuel Adorni hoy, diciendo que estaban con muchas ganas de poder contar con el presupuesto para el año próximo.
Y sí, ahí viene todo un proceso de negociación que para algunos va a ser determinante, para otros ya se está cocinando en la Casa Rosada para contar con los números mínimos, pero la pulseada sobre Aerolíneas Argentinas abre un interrogante, porque al menos para una parte de la oposición, el apuro por llegar a un dictamen, por instalar la privatización de Aerolíneas Argentinas, sabiendo que en el intento anterior, en el debate sobre la ley bases, quedó frenado en el Senado cuando no estaban los respaldos, especialmente de los senadores de todo pelaje de la Patagonia Argentina. Recordemos, en las 72 bancas del Senado de la Nación, los senadores de la Patagonia representan el 25% del hemiciclo. Patagonia Argentina, en donde Aerolíneas, la aerolínea de bandera, juega un rol determinante, y eso fue una posición política. ¿Qué va a pasar ahora? Bueno, acá está la pregunta. ¿Por qué? Porque algunos consideran de que la aceleración de este debate está directamente concentrado en el conflicto sindical y en el conflicto gremial en Aerolíneas, no solamente por una paritaria irresuelta, sino por las preocupaciones de una privatización mal hecha. Vamos a escuchar lo que decía la diputada de Unión por la Patria por la provincia de Buenos Aires, Vanessa Siley. La postura de nuestro bloque en esta materia es que cada vez que Aerolíneas estuvo en manos privadas, la empresa fue desguazada, cayó en ruinas, en quiebra y tuvo un servicio pésimo no solamente en la Argentina, sino en la región. Y que los números prueban, incluso el último dato que es de 2023, donde Aerolíneas no necesitó de aporte del Estado, no necesitó, 0 pesos le giró el Estado en el 2023 para el funcionamiento de Aerolíneas. Una aerolínea de bandera que no solamente nos protege, como dijo Alicia Castro, contra la extranjerización y apunta a la soberanía de los cielos, sino que además también es de excelencia, reconocida mundialmente con esa excelencia de conectividad, de red interna, de seguridad, porque también el planteo de las low cost, que es bajo costo, el bajo costo son vidas. Son vidas, es servicios. Las low cost no pueden funcionar porque fuerzan sus vuelos diarios para destinos comerciales en aerolíneas que van abarrotadas, entran más, estoy hablando de Flybond y estoy hablando de esas empresas, ¿no? En esos aviones entran los pasajeros abarrotados, 180, más de 180 pasajeros por vuelo, y eso además genera que muchas veces se suspendan los vuelos por la sobrecarga de las aerolíneas, por la sobrecarga en la cantidad de vuelos diarios que le demanda hacer para tener esa rentabilidad. El principio de la rentabilidad atenta contra la seguridad y contra la soberanía en materia aerocomercial, por lo pronto. Y además los pueblos, ¿no? Los pueblos, los miles de lugares a donde destinos no rentables llega así Aerolíneas y no otra aerolínea de bandera. Pero si me permitís, quisiera agregar un segundo aspecto, que es el aspecto también formal de este debate. Este tema ya fue discutido en la Cámara de Diputados y Diputadas de la Nación cuando ingresó Ley Bases en el mes de febrero, volvió a comisión y después se volvió a tratar. Y cuando pasó al Senado, la privatización de Aerolíneas, el oficialismo y sus aliados ya la votaron en diputados. Cuando pasó al Senado, el Senado la rechaza y la saca del listado de empresas a privatizar, ¿no? Entonces, según el artículo 81 de la Constitución Nacional, este tema no puede estar siendo debatido acá, porque ya tuvo un debate y fue desechado su tratamiento en el curso del año. La discusión justamente reglamentaria, como decíamos, y nos aclaró aquí Claudio Mardones que tenía su instancia en la Constitución Nacional, no solamente en los reglamentos de las cámaras, es parte de la argumentación que da la oposición para rechazar este tratamiento en este año legislativo. Por el oficialismo también habló Alberto Arancibia Rodríguez, de La Libertad Avanza, de la provincia de San Luis. Bueno, mira, ese es un tema que es bastante álgido. Yo todavía no lo tengo muy claro porque hay un par de proyectos los cuales se están estudiando. Yo creo que es un tema que hay que tener mucho cuidado porque si privatizamos, ver cómo lo hacemos, porque no podemos privatizar y que haya provincias que se queden sin vuelos, como puede llegar a ocurrir, como el caso de mi provincia, San Luis, que se quede sin vuelos. Entonces eso es algo que hay que estudiarlo y no hacerlo a las apuradas. Hay que estudiarlo bien y consultarlo y bueno, de ahí veremos cuál es el proyecto que sale. Yo veo por lo menos que de mi provincia todos los días los vuelos salen llenos.
no salen buenos con asientos vacíos, inclusive hay días que no conseguís asientos. Yo creo que el problema ahí está en el tema de los aviones, que son viejos, y creo, alguien me dio esta explicación de que gastaban más combustible que el del normal. Entonces eso no se llegaba a cubrir por más que salieran llenos los vuelos. Bueno, ese es un tema a solucionar, el tema de los aviones. Si son viejos, bueno, a ver cómo los cambiamos, los reponemos, cuál es la forma. No es tan fácil. Ojalá fuera más fácil y se pudiera hacer, y también no dejar gente sin trabajo, obviamente, como la gente de aerolíneas. Bueno, una voz dentro del oficialismo que plantea el análisis del proyecto, algo de lo que hoy se estuvo trabajando aquí en la comisión, en el plenario de las comisiones de Transporte y de Presupuesto y Hacienda, para llegar a alguna síntesis. Se sintetizó finalmente en el proyecto que impulsa el diputado Lombardi. También había otro proyecto en debate del diputado López, que fueron los que suscitaron esta discusión junto con el decreto del presidente Javier Milei. Finalmente 4 dictámenes, decíamos, uno que habilita la privatización total de la aerolínea de bandera, 2 en rechazo de esta posibilidad, y un cuarto proyecto, dictamen en verdad, de Encuentro Federal junto a Democracia para Siempre. Veremos si algún otro diputado de la Libertad Avanza se suma en ese contexto, por lo que decía recién el diputado Arancibia Rodríguez, a esta idea de tener una empresa mixta, tanto capital público como privado, y la necesidad de que haya mayoritariamente el paquete accionario esté en manos del Estado argentino, aunque bueno, algunos análisis, algunas posibilidades para que la conducción de la empresa, los CEOs de la empresa sean de empresas extranjeras. Algunos de los datos que se plantearon hoy, más allá del tema del déficit, si hubo o no hubo, si se mantuvo, si se repuso o no en el 2023, las condiciones para el desarrollo de la aerolínea, de la aeronavegación en Argentina por la aerolínea de bandera, tiene que ver con los destinos exclusivos, lo decía la diputada Julia Estrada, que son alrededor de 26 rutas las que exclusivamente viaja hoy Aerolíneas Argentina, en conexiones que se descentralizan de la ciudad de Buenos Aires, que van de Rosario a la Patagonia, de Córdoba, por ejemplo, conectando con el NEA o con el NOA, que son solamente transitadas por la aerolínea de bandera y que hay que ver si son tomadas por otras empresas que hasta el momento no les habían interesado estas rutas, ¿no? Y la discusión sobre la conectividad y la posible desconexión de algunos destinos. Movimientos que se van cristalizando y, como nos decía Antonio, en la previa de retomar el hilo del presupuesto 2025. Hay movimientos también en la Casa Rosada. Se conoció que, bueno, Omar de Marchi, exdiputado de la Nación, dejó la Secretaría de Relaciones Parlamentarias y va a estar en la conducción de Aerolíneas Argentinas como vicepresidente de la aerolínea de bandera, en un momento en donde no solamente se agudiza el conflicto con los gremios que forman parte de los trabajadores de Aerolíneas Argentinas, sino también con este frente parlamentario. Es una espada de Damocles el dictamen de 35 firmas para avanzar con la privatización. Es parte de una estrategia que busque sortear estos 2 días de medidas de fuerza para reordenar la discusión en torno al futuro de Aerolíneas Argentinas. Bueno, hay un montón de frentes que todavía no tienen una respuesta. Uno pasa por la Casa Rosada, otro pasa por las entrañas de la propia aerolínea de bandera, por la respuesta de sus trabajadores, por el comportamiento de los sindicatos que representan a sus trabajadores, por la evaluación y el mapa de arena que está haciendo el gobierno nacional en este momento, y en el Congreso de la Nación 2 señales. Una en la Cámara de Diputados, lo decía Amanda Alma. Desde hoy hay un dictamen de mayoría para poder llegar al recinto de la Cámara Baja. Y en el Senado, el intento anterior, el aprendizaje de la correlación de fuerzas que dejó la Cámara Alta con el intento de la ley Bases, y en donde finalmente el intento de privatizar aerolíneas no prosperó. ¿Qué quedó de eso? Una serie de mecanismos que todavía no han sido cumplimentados por el oficialismo. Tiene que ver con la bicameral de seguimiento de privatizaciones, ese organismo que fue creado en los 90, durante la primera etapa de privatizaciones. Todavía no ha sido reactivado, y si viajamos al comienzo de los debates a principio de año, era una de las condiciones sine qua non
para avanzar con el paquete de privatizaciones que impulsaba el gobierno nacional. Si recordamos el momento del debate en el recinto de la revisión que hace la Cámara de Diputados del proyecto de ley bases, Nicolás Massot fue quien desde Encuentro Federal planteó como condición para acompañar el paquete fiscal, que era lo que finalmente se iba a aceptar, las modificaciones, insistir con las modificaciones de la Cámara Baja y aceptar las modificaciones en la ley bases, era la constitución de esta comisión. Hablando de comisiones, nos vamos ahora rápidamente. Bueno, se está poblando, vaya la redundancia, población y desarrollo humano. Se ven algunos de los legisladores, de los diputados. Se la ve ahí a la diputada Frade de la coalición cívica, se la reconoce por su melena, por su cabellera, también se lo reconoce por el pelo al diputado Falcone, creo, si no me equivoco. Falcone también entrecano, que está ahí en la mesa. El diputado Basterra, no me salía el nombre, con su coleta, también lo vemos. También. Todos integrantes de la Comisión de Población y Desarrollo Humano. Vemos a Sarapura, a Natalia Sarapura, su presidenta, que espera tener quórum para que se pueda comenzar con esta comisión, porque sí, van a tener resolución de algunos temas, algunos proyectos que son de distintos diputados, no todos de la oposición, hay algunos también del oficialismo. Lo vemos a Ketlak también allá al fondo, como uno de los diputados que está presente. Decíamos, son 26 proyectos de declaración que se prevén tratar en el día de hoy, en la citación por lo menos que hay prevista para la jornada del día de hoy, donde se van a tratar distintos temas, declaraciones de interés, declaraciones también de reconocimiento por parte del Honorable Congreso de la Nación para algunas actividades y para algunos aniversarios de ciudades y de fiestas provinciales, que seguramente harán un trámite bastante rápido en el debate que se dé, porque bueno, hay un acompañamiento en general, ninguno de los temas previstos para el día de hoy son conflictivos. Y decíamos que también hubo otras comisiones, Claudio, la de Previsión y Seguridad Social, que estuvo sesionando en simultáneo mientras estábamos transmitiendo aquí la comisión, el plenario de las comisiones que discutía la privatización de aerolíneas, donde se plantearon algunos temas y también algunos aniversarios, ¿no? Gabriela Brauer de König, diputada del radicalismo y titular de la Comisión de Previsión y Seguridad Social. Una serie de proyectos y también la invitación para la presencia de distintos especialistas. Hablabas de un aniversario, efectivamente. Se cumplen 15 años de la aplicación de la asignación universal por hijo, un instrumento que fue implementado primero por decreto y luego por ley. Todo un dato en este momento, y fue un tema que sobrevoló esta reunión de la Comisión de Previsión y Seguridad Social. Entre los especialistas estuvo la defensora de niños, niñas y adolescentes, Marisa Graham, un organismo que depende del Congreso de la Nación, cuya titular es elegida por la Comisión de Seguimiento, la bicameral, que sigue el tema. Y Graham también planteó en este contexto la necesidad de buscar un mecanismo de equiparación y de actualización, especialmente equiparar las asignaciones sociales a la asignación universal por hijo y mantener el mismo esquema de actualización. Todo un planteo en este momento, no pasa inadvertido, que la asignación universal por hijo ha sido una de las políticas públicas que ha sostenido este gobierno a través del Ministerio de Capital Humano y que han sido incrementados en el contexto de este escenario de crisis. Hay que ver también cómo se va a resolver este capítulo vinculado a la AUH en el marco del presupuesto. Pero sí, este tema también gravitó en esta reunión de la Comisión de Previsión y Seguridad Social que conduce la diputada radical Gabriela Brauer de König y que sí, duró un poco más de una hora precisamente en este día, 15 años de la implementación de la asignación universal por hijo. Estamos a la espera, les decíamos, de la Comisión de Población y Desarrollo Humano, algunos de los proyectos que se van a estar planteando en el día de hoy cuando se inicia esta comisión tiene que ver con expresar el agrado por el Poder Ejecutivo que se disponga de las medidas necesarias para declarar la emergencia, por ejemplo, en el territorio de las comunidades indígenas y originarias. Una declaración de la diputada Pamela Caletti de Innovación Federal, de la que hablábamos hace un ratito, que no teníamos todavía novedades de su posición respecto a la privatización de aerolíneas, esta nueva discusión. También expresar
el beneplácito, por ejemplo, del aniversario 159 del desembarco de los colonos galeses ocurridos el 28 de julio de 1865 en la provincia de Chubut, otro de los proyectos que impulsan algunos de los diputados del oficialismo, otra resolución que tenga que ver con que se le solicita al Poder Ejecutivo disponer la ampliación del personal, por ejemplo, de migraciones en el control fronterizo de San Sebastián, a fin de optimizar justamente los trámites migratorios, un proyecto que impulsa Jorge Neri, por ejemplo, el diputado. También otro de los proyectos de resolución tiene que ver con el aniversario o la declaración de interés, en verdad, del encuentro indigenista en la ciudad de Toir, en la provincia de Tierra del Fuego. También hay declaraciones, como les decíamos, de la fundación del departamento de Rivadavia, provincia de San Juan, 116 años. Bueno, este tipo de actividades que requieren de la aprobación de la comisión, pero que tienen un impacto principalmente dentro de la discusión de cada uno de los territorios, ¿no? Es un acompañamiento a algunas de las acciones que se llevan adelante en los territorios. Entiendo que esta comisión tiene 31 miembros, que se espera por lo menos 16 para que pueda comenzar, ya que ahí vamos viendo cómo algunos otros diputados se van acercando, porque necesita para sesionar sí o sí la presencia de la más uno de los integrantes. Vamos viendo si se acercan algunos diputados más que van llegando a esta comisión, como decíamos, que preside la diputada Natalia Sarapura, y que tendrá, en definitiva, este trabajo, este desafío en los próximos minutos, ¿no? Una comisión que no creo que dure mucho tiempo. Sí, una comisión que se reúne cada tanto, que piensa también distintos proyectos de resolución y que muchas veces lleva cuestiones locales de muchos municipios para, bueno, poder avanzar en resolver muchas veces lo que tiene que ver con los corrimientos o la toma de posesión del Estado de parte de tierras para avanzar con rutas y demás cuestiones que, bueno, impactan justamente en el desarrollo humano de estos municipios. Algunos de los integrantes de la comisión, de los que estamos viendo, y también algunos ausentes, ¿no? Todavía no han llegado de muchos diputados del oficialismo. Solamente hace un ratito veíamos al diputado del Movimiento de Integración y Desarrollo Falcone, que está presente, pero también están en esta comisión, por ejemplo, la diputada Marilú Quirós del PRO, que todavía no la vemos sentada, ni tampoco a la diputada Santillán. Están también, por ejemplo, de la oposición, la diputada Estolvícer, a quien todavía no diviso, si ustedes la ven. Ahí está Santoro entrando. Ahí está el diputado Santoro, que también es parte de esta comisión. La diputada Lorena Villaverde, no sé si está también ahí desde esta distancia, no la veo, pero me parece que están llegando ya a una cantidad de diputados presentes. Para habilitar el quórum, ¿no? Entiendo que sí. Ahí también está Martín Sarapura. Maqueira está presente, está dentro de la comisión, no lo veo presente todavía en la comisión. Están haciendo las cuentas. Vemos a la diputada Sarapura que se para. Comisión de Población y Desarrollo Humano que entre sus tareas muchas veces sigue muy de cerca un instituto, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, que es el que conduce Marco Labaña, y ese es uno de los organismos que esta comisión suele supervisar, a la que asiste al menos una vez por año el titular del INDEC. Lo que sí, la agenda prevista para hoy es, como decía Amanda, una serie de proyectos de resolución y también la necesidad de poner en funcionamiento esta comisión en manos de una diputada del radicalismo. Recién, Amanda, hablamos de la diputada Brauer de Konig, sí, ¿no? Titular de la Comisión de Previsión Social. Bueno, también hoy se reunió la Comisión de Legislación Penal, sí, y Brauer de Konig también presentó un proyecto en esta reunión en donde
presentó una iniciativa que lo que busca es penar a los efectivos policiales que alteren la escena del crimen o que planten un arma. El caso paradigmático fue precisamente el asesinato de Blas Correa, que tenía 17 años y fue asesinado en 2020, en la pandemia, por la policía de Córdoba. A partir de ese elemento y luego de la investigación judicial quedó al desnudo que hubo una participación policial para... a todos y todas. Muchas gracias a cada uno de los diputados y diputadas de los distintos bloques. Gracias por garantizar el quórum, por garantizar esta reunión de la comisión que está citada, convocada para dictaminar distintos proyectos de declaración y de resolución. Siempre hemos planteado la voluntad de construir en un marco de consenso, de concertación, de respeto.